o gusto de la mandataria por los relojes de alta gama. Entre ellos ha destacado uno por lo menos formalmente reconocido por la jefa de Estado, un reloj de marca Rolex, de que se ha hablado intensamente. Pero lejos de calmar o alejar toda la información, toda la polémica y concentrarnos obviamente en los temas que son los importantes y de los que deberíamos estar centrada toda la atención, la mandataria continúa en cura del silencio, vamos así a llamarlo. Hoy reapareció, como decía yo, en esta actividad en el aeropuerto Jorge Chávez con estas obras del nuevo terminal aéreo de nuestro país, el más importante por lo menos. Estaba inicialmente previsto que ella fuera a Piura a una actividad, a una inauguración de obras. Esto no se dio, canceló la actividad que había sido anunciada justamente por su equipo de comunicaciones y dieron cuenta que iba a estar en esta actividad. Pensamos inicialmente que podría darse una declaración, lamentablemente esto no sucedió. Aquí tenemos justamente la reaparición de la mandataria. Muchas gracias, buen día. En 2 minutos podría atender usted a la prensa. Seguimos trabajando por el Perú. Eso es todo lo que voy a decir. Un segundito. Muchas gracias, buen día. En 2 minutos podría atender usted a la prensa. Seguimos trabajando por el Perú. Eso es todo lo que voy a decir. Un segundito. Bueno, seguimos trabajando por el Perú, es la frase que ha repetido insistentemente, y no solo ella, sino también todos los ministros de Estado, que a pesar que han reconocido que en el Consejo de Ministros no se ha tocado el tema, por lo menos es lo que ellos han dicho, pero sí han argumentado, han repetido información respecto a que es un tema personal, que pasemos a temas más importantes, ahora con la novedad de que no es bamba, es réplica, en alusión a lo que dijo el día de ayer aquí en los estudios de Octavo Mandamiento la ministra de Vivienda, en fin, toda una polémica por algo que evidentemente podría aclararse, podría despejarse con una declaración, con un pronunciamiento claro de parte de la presidenta de la República. Esto no se ha dado. La última vez que ella se refirió al tema, dijo que era un tema personal, pero queda claro, a la luz de los hechos, que no es un tema personal. No queda claro si ella presentó la declaración jurada. Recordemos que nuestro compañero, nuestro reportero de Canal N le consultó a la presidenta, pero ella guardó silencio absoluto. Yo no quiero entrar en más detalles y preámbulos porque queremos ya darle pase a nuestro primer invitado, Raúl Molina, ex jefe del gabinete de asesores de Dina Boluarte, precisamente. Bienvenido. Bueno, ya hemos presentado a nuestro primer invitado esta noche. Yo le agradezco por estar esta noche con usted, con nosotros, para hablar un poco. Usted ha sido parte del gobierno de la presidenta Boluarte por algunos meses, 3 meses, si no me equivoco. No, menos. 5 semanas. 5 semanas, mira, exageré yo un poco, pero conoce de dentro un poco el equipo que acompaña, que han cambiado algunos personajes, pero la gran mayoría se mantiene y podrían decir algunos, por lo menos lo que yo he escuchado, es que se cometen los mismos errores porque es difícil, por lo menos la presidenta no ha dado una entrevista en extenso, ¿no? Estas declaraciones que va soltando alguno al mes al paso en alguna declaración pública no pueden ser considerados como una entrevista como tal, porque no se permite eso que tenemos o que vamos a tener esta noche con usted, por ejemplo, esta pregunta, repregunta, este feedback de información, y sin duda hay temas que deben ser aclarados. Reiteramos, no es un tema personal, es un tema de dar cuenta al país. ¿Tan difícil es aclarar o explicar el origen de este reloj? Pudo ser personal, pero lo manejan tan mal que termina dejando de ser personal, ¿no? Y el primer ministro dijo de que lo iba a declarar en el Ministerio Público. Esperemos que lo haga, porque ya el volumen que ha tomado el asunto tiene que declararlo. Yo no estoy tan seguro que no se haya tratado en el Consejo de Ministros, porque si no todos los ministros no repetirían lo mismo, porque todos están repitiendo lo mismo, ¿no? Que ese es un asunto que se tiene que tratar en el fuero debido. El presidente del Consejo de Ministros lo ha manejado muy mal también, con ese semicierre del tema que quiso hacer en una conferencia de prensa. Y molestia, ¿no? Un tonito así como de indignación, con una como que le rigidez, molesta. con una rigidez enorme que no cabía para el tema. Y no se va a desprender tan fácilmente de los Rolex la presidenta, ¿no? En buena parte por el mal manejo que están haciendo del tema, ¿no? Efectivamente, porque yo decía al empezar el programa que en definitiva hay temas
que deberían estar concentrando nuestra atención, sobre todo el tema de inseguridad ciudadana, la corrupción, las obras o el destrave de obras que se necesitan o se requieren para salir adelante, sobre todo si queremos crecer económicamente. En fin, una serie de cosas que están quedando postergadas, pero no precisamente por responsabilidad de los medios, como algunos ministros lo han señalado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema al interior del equipo? Porque pareciera que realmente les molesta o pensaran o no se dieran cuenta que es parte del trabajo, de comunicar, y lamentablemente, les gusta o no, los medios de comunicación somos el nexo para llegar a la ciudadanía. Es un gobierno débil, Angélica, no es un gobierno sin horizonte claro, es un gobierno donde los ministros actúan como si todo estuviera andando bien y todos sabemos que no está andando bien. Es un gobierno no aceptado por el 90% de los peruanos, que se mantiene ahí porque tiene un arreglo con los intereses específicos que dominan el Congreso. Y como dices tú, no estamos ocupándonos de la inseguridad ciudadana. Se interpeló al ministro del Interior, pero el gobierno ni el Congreso han dado una respuesta clara sobre un Ministerio del Interior que no está dando resultados, por más que la presidenta diga que respalda al ministro del Interior. Las actividades ilegales siguen creciendo, pero sobre todo, creo, Angélica, no estamos discutiendo del futuro, no nos estamos preparando para el escenario en que este gobierno y ese Congreso dejen de estar donde están. De políticas de Estado a futuro, sin duda. Exactamente, y cómo va, y la convergencia de fuerzas políticas que va a permitir que podamos recuperar al país, volver a regresar las reformas que este Congreso ha deshecho, y eso necesita una convergencia que no estamos construyendo, ¿no? Nosotros queríamos tratar de entender un poco el entorno de la presidenta de la República. Usted me dice que ha estado semanas, pero sin duda se le da una visión distinta a la que tenemos la gran mayoría de peruanos. Un entorno débil, ¿no? Sin ninguna duda. Hasta donde sé, sigue siendo jefe de gabinete de asesores o jefe de gabinete técnico, así se llama la ex ministra de Agricultura de este periodo, la primera ministra de Agricultura del periodo. Creo que ya no está ya. Ah, bueno, entonces no estoy siguiendo con detalle cómo se mueven. El secretario general sigue siendo el mismo. Es un equipo chico, es un equipo débil, es un equipo que diría yo con poca sagacidad política. Quien le servía principalmente de operador político a la presidenta era el ex premier Otárola. El nuevo premier no está dando muestras de las mismas habilidades o de la misma esquina que tenía. Pero escucha a la presidenta, es decir, el entorno ¿hay autocrítica un poco de las acciones o le siguen el compás de lo que ella quiere escuchar? A ver, un presidente tiene varias fuentes posibles de asesoramiento. Su asesoramiento permanente, que en este caso es el gabinete técnico, el propio Consejo de Ministros. Un presidente tiene la posibilidad de poner a discusión una evaluación general del panorama en el Consejo de Ministros. A mí me ha tocado estar en Consejo de Ministros con varios presidentes de la República en gobiernos anteriores, y los presidentes en general lo que ponen a discusión en el Consejo de Ministros, más que el detalle de las normas, que eso lo maneja más el premier, es la evaluación de la discusión política, de la situación política general, y tratar de obtener de la discusión con los ministros unas orientaciones que después el presidente decide cuáles usa y cuáles no. Solamente para precisar, estaba viendo aquí en el reporte que efectivamente Nelly Paredes renunció al cargo de jefe del gabinete técnico de ¿Hace Dina poco? Boluarte, sí, el 20, apenas bueno. Recién, ¿no? No sé quién está asumiendo el gabinete técnico en este momento. No ha sido todavía mencionado, pero bueno. Bueno, si no tiene jefe de gabinete renuncia. técnico, te muestra que no se apoya mucho en el gabinete técnico. Cuando yo entré, solo encontré a 2 personas, traje una más. Como me quedó claro que no me iba a quedar mucho tiempo, no traje gente porque no quería fallarle a las personas que yo trajera yéndome prontamente, como efectivamente sucedió. Pero alguna vez dije, cuando esas 5 semanas que estuve ahí, el despacho presidencial peruano es muy artesanal, al lado de los despachos presidenciales de los países que nos rodean. No pensemos en Europa. ¿En qué sentido artesanal? Es débil. En el manejo de la el información. entorno que tiene el presidente es débil. Hay una serie de protocolos que provienen incluso del siglo XIX, con esta figura de los edecanes y de la Casa Militar, pero el apoyo técnico al presidente, el aparato técnico administrativo que rodea al presidente es débil, y por eso digo artesanal, ¿no? Si comparamos con el despacho presidencial de Chile, de Colombia o de México, que en su momento los miré un poco para comparar con el nuestro, estamos muy lejos de tener el entorno de apoyo que un presidente necesita. En los últimos días, algunos personajes que han trabajado de buena manera
estrecha, diría yo, o han tenido esa cercanía con la presidenta Boluarte, han comentado que se ha notado un cambio, por lo menos en el manejo que ella tiene personal de su día a día. Usted que ha tenido algo de cercanía con la mandataria, ¿ha notado este cambio quizá hasta en actitud? Porque eso también dice mucho de las personas. Sí, inclusive pareciera que se han hecho algunos arreglos físicos, ¿no? Yo creo que la presidenta está actuando como si en el Perú no pasara nada, ¿no? Esa actitud que ha tenido hoy día en el aeropuerto de decir, estamos trabajando por el Perú y no querer acercarse a la prensa, y varios ministros también están en esa actitud del gobierno. Es un gobierno débil que está actuando como si no lo fuera. ¿Espaldas a la realidad, cree usted? Insuficientemente conectados con la realidad, me parece, ¿no? Y soportados en una alianza con un Congreso que cada vez está siendo más desaguisados, desmontando instituciones. Claro, porque una cosa no quita la otra, claro. Exactamente. Y que yo creo que este asunto de los relojes no se va a desprender tan fácilmente, y si no en los relojes será otro asunto. Lo que tenemos que prepararnos es probablemente a un escenario anticipado de recambio de gobierno, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo los peruanos, cómo los políticos peruanos que no están con el gobierno, aquellos que ya son políticos y aquellos que quieren serlo porque tienen una intención seria de contribuir al país, nos organicemos y convergemos lo suficiente como para preparar la situación de recambio, Angélica, porque vamos a tener que hacer no solo reconstruir las reformas que el Congreso ha desmontado, sino todas las reformas que tenemos pendientes como país para resolver temas de seguridad ciudadana, temas de formalización económica que tiene que ver con el incremento de las actividades ilegales, temas de calidad de educación y salud, temas de inclusión para todos los peruanos y las peruanas. Acaban de salir cifras nuevas de anemia. En Puno tenemos porcentajes que son inaceptables de anemia infantil. Y no podemos seguir tratando a regiones como Puno y a muchas otras de la manera como lo estamos haciendo. Claro, lo que se ve son parches, ¿no? Porque no se ve una política, digamos, que trabaje efectivamente, ahora que usted tocaba el tema de la anemia. Si me permite volver a una parte que usted mencionó en esta entrevista, respecto a la debilidad del gabinete Andreasen, que tiene semanas, nada más que, bueno, como sabemos, es un cambio de fachada, nada más, porque todo lo demás... Solo ha cambiado el premier. Todos los otros ministros son los mismos, ¿no? Y vamos a ver si el ministro del Interior se logra sostener estas conversaciones que está teniendo el premier con los partidos del Congreso, que lo llaman diálogos con las fuerzas políticas. Esas fuerzas... Que lo hemos visto, digamos, es un protocolo repetido o repetitivo. Exactamente. Y que pretenden... ¿Algún resultado realmente de esas reuniones? Probablemente el único resultado que tendrá es que reafirmarán que a ninguno de los actores de escena les conviene no darle la confianza al premier, pero eso no significa que va a ser un premier fuerte, ni mucho menos un premier que dure mucho tiempo. Con la poca habilidad que está mostrando para manejar las presiones, probablemente sea un premier que dure poco, ¿no? O sea, el manejo político es algo vital en el caso de sin ninguna cargo duda. que supone la presidencia del mucho más con un gobierno tan débil como este, ¿no? Y lo único que podría justificar o explicar que no le den la confianza o lo amenacen con no dársela es el tema del ministro del Interior, ¿no? Que es ahí un problema no resuelto que tiene el Poder Ejecutivo. Vamos a ver si la negociación que le plantean las fuerzas del Congreso es que primero se baje al ministro del Interior como condición para darle la confianza. Se ha hablado de la ministra de la Mujer, del ministro del Interior y del ministro de Salud. Por lo menos es lo que ha trascendido de esta conversación con Fuerza Popular. Por lo menos porque el comunicado de Fuerza Popular es contundente, ¿no? Respecto a que se aclare la situación en torno a ese rol, es que, digamos, le seguimos dando la vuelta y no es un tema que ponen los medios de comunicación, es un tema que está en la agenda y que no ha sido absuelto. Y el gobierno no se va a dar el lujo, con la debilidad que tiene, de perder el soporte de Fuerza Popular, ¿no? Tiene que cambiar de ministros. Yo creo que mínimo tiene que cambiar el ministro del Interior, ¿no? Ya la ministra de Cultura, con todas las muestras y torpezas que ha tenido, ha salvado, parece, la vida. Es verdad que el ministro de Salud está muy presionado ahora con varios temas, pero mínimo el ministro del Interior. O sea, hoy día en la atención de la gente el principal problema es seguridad ciudadana, el incremento de las actividades ilegales sigue creciendo y el Ministerio del Interior no tiene ninguna propuesta, ninguna. O sea, no solo es que no tiene resultados, no tiene propuestas. Hablando del lenguaje verbal y político de la mandataria, ¿cuál debería ser el gesto político que tome la mandataria de aquí en adelante para, digamos, retomar el respaldo no solamente de las fuerzas políticas, sino de la ciudadanía, que es lo que evidencian algunos sondeos de opinión? Me haces acordar alguna
cosa con la que le insistí mucho en esas 5 semanas. Póngase del lado de los peruanos y no tanto del lado de este Congreso que 96% de los peruanos no aceptamos, ¿no? O sea... Pero es difícil, ¿no? El problema es partido. que lo que era posible, creo, en ese momento, cuando se estaba discutiendo el adelanto de elecciones y que ella hubiera podido liderar esa posición ciudadana frente al Congreso, tengo serias dudas que ahora sea posible. La presidenta ha perdido mucho espacio político. Yo creo que ahora su única preocupación, como la del Congreso, es sobrevivir. Pero la pregunta del millón, y ya lo he planteado hace algunas semanas, es si después de la salida de Otárola va a poder efectivamente sobrevivir hasta el año 26. Cuando perdió a Otárola, con todas las discrepancias que yo podía tener con el ex premier, la presidenta perdió. O sea, perdía conservándolo, pero también perdió cambiándolo. El premier que ha elegido no es el premier que le puede dar un poco de oxígeno. Y yo creo que tenemos que prepararnos como sociedad, ni siquiera digo solo como políticos, como sociedad para la posibilidad de un recambio anticipado. Y ahí tengo que interpelar a todos los políticos, o sea, tenemos que converger porque el Perú no va a poder ser gobernado en la situación en la que nos van a dejar por un iluminado. Necesitamos una convergencia de muchas voluntades de bien que quieran cambiar al país y esa convergencia no puede ser de políticos limeños solamente. Tiene que ser una convergencia de políticos también de provincias, porque no va a bastar un nuevo ejecutivo, Angélica. Vamos a necesitar otra clase política que por lo menos ocupe un tercio del Congreso para poder cambiar las cosas que este Congreso ha hecho y seguir haciendo las reformas que el Perú necesita. Solamente ya para finalizar, porque ya tenemos que concluir la entrevista. Nos gana el tiempo. Nos ha ganado el tiempo. Ha quedado claro que no se ha hecho en este tiempo algún esfuerzo por justamente tener ese reencuentro con los peruanos. Por lo menos es lo que evidencian los hechos y las acciones, de parte no solamente de la presidenta, sino de todos, su equipo de gobierno. Pero asoma nuevamente el fantasma de la vacancia. ¿Le ve usted futuro a esto? O sea, este intento de vacancia, que si no me engaña la memoria lo está promoviendo Perú Libre, no tiene mucho futuro. Las otras fuerzas, sobre todo las del lado derecho, digamos, del Congreso, alrededor de Fuerza Popular, lo van a bloquear. Pero eso no significa que tengan comprada la seguridad de permanencia hasta el año 26. Van a haber N oportunidades de sucesos como los Rolex o cualquier otro que van a volver a poner a la presidenta en el borde del abismo y no tiene capital político para poder soportar sucesivos intentos de vacancia. Entonces, este de acá no creo que prospere, Angélica, pero eso no significa que uno próximo, y sobre todo uno próximo antes del 26, no pueda prosperar y en determinado momento. Tú has visto que ya algunos congresistas están desmarcando, Perú Libre se está comenzando a separar y algunos están diciendo que no pueden apoyar las orientaciones o la posición que ha asumido el partido porque se están desmarcando, porque muchos van a comenzar a ver que seguir soportando este gobierno les va a costar mucho políticamente. Tú has visto que los congresistas han preparado todito pensando que se van a reelegir la mayoría de ellos. Espero que todos los peruanos tengamos la claridad de no reelegir a ninguno, porque alcanza una mano para contar los congresistas que merecen nuestro respaldo ciudadano, ¿no? La mayoría deben de irse, claro, a pesar de que ellos han preparado todas las normas para no irse, inclusive han votado una ley modificando el régimen electoral para complicarle la vida a todas las nuevas propuestas que quieren competir por gobernar el Perú de mejor manera. Bueno, confiemos en ellos, sobre todo porque la data, nuestra historia demuestra que el nivel de reelección es poquito, ¿no? Es pequeño comparado con otros. Pero esperemos que esta vez se acerque a cero porque son muy poquitos los que merecen ser reelegidos. Tenemos la oportunidad de hacerlo todos los peruanos. Muchas gracias. Angélica, gracias. Ojalá, efectivamente. Muchas gracias, señor Raúl Molina, por esta entrevista. Vamos a pasar a otros temas enseguida, en instantes, porque está con nosotros ya la jefa de RENIEC a propósito justamente de estos casos que han quedado en evidencia. Sumamente preocupante esta suplantación de identidad que han sido puestos en evidencia por el programa Cuarto Poder. Tenemos ya en estudios a Carmen Velarde, jefa de RENIEC. Mucho por estar esta noche con nosotros porque estábamos esperando esta posibilidad de tenerla con usted y conversar sobre estas denuncias, que no han sido pocas, de parte de
este caso, a partir de este caso, del señor Luis Alberto Verona Rodríguez, este pequeñito bebito que murió al nacer y que efectivamente obtuvo la nacionalidad, o su identidad fue utilizada por un sujeto colombiano que ha estado preso, tiene una serie de delitos a cuestas o sobre hombros, a cuestas, perdón, y fueron recopilados y presentados por el periodista, nuestro compañero Julio Chuquitaipe, en este reportaje de Cuarto Poder, en varias ediciones que ha preparado. Tenemos justamente una parte, un extracto de lo que ha sido uno de sus reportajes, por lo menos el que destapó esta situación. Se sabe los nombres de la madre, del padre, sabe que su madre falleció hace más de 20 años y dice como si fueran sus hermanos, habla así, cosa que es totalmente falso. Este señor es un usurpador y creo que es colombiano, ¿verdad? Alberto Verona tiene 59 años. Es un maestro carpintero, diseña muebles y es padre de 7 hijos. El tercero de ellos, Luis Alberto Verona Rodríguez, falleció al nacer en el Hospital Edgardo Rebagliati de Salud el 20 de agosto del año 1991, hace 33 años. En el que vengo a tener problemas con mi tercer hijo, al cual le pongo de nombre Luis Alberto Verona Rodríguez. A las horas de nacer falleció, en el cual se hizo su velatorio y su entierro normal al cementerio del Ángel. Fue muy duro, fue en una nueva relación con una mujer muy buena en todo el sentido de la palabra, con bastante ilusión en el hijo, pero lamentablemente pues no tuvimos la suerte de que continuara con nosotros, ¿no? ¿Dónde fue el nacimiento? Me parece que en el seguro del Rebagliati. El bebé fue velado y luego enterrado en el pabellón Santa Fátima del cementerio El Ángel, en la zona conocida como Los Parvulitos, que alberga las tumbas de miles de niños. Aquí se pueden ver algunos globitos, figuras de personajes animados y esos zapatitos que muchos nunca pudieron usar. Bueno, la historia es bastante larga por este reportaje que preparó Julio Chuquitaipe, que empezó esta investigación el año pasado con la caída justamente de un narco colombiano en septiembre. Esto fue puesto en evidencia por la policía. Y cuando analizaban justamente el celular de este sujeto, se permitió que existían 3 funcionarios que hacían trámites para matar y revivir a pedido de cliente. ¿Qué es lo que pasó? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Angélica. En RENIEC hemos bloqueado, detenido más de 333.000 casos que han tratado de sacar una identidad irregular. Lamentablemente en este caso se ha contado con malos trabajadores que tenían varios años ya en el RENIEC y que su mal actuar han conllevado a esta situación. Ya están investigados también y nosotros estamos dando toda la información que nos ha solicitado la Fiscalía, pero también hemos acentuado el trabajo que venimos haciendo con la Policía Nacional del Perú, con quienes hemos intervenido varios lugares de tramitadores que daban documentación falsa o también ofrecían este tipo de servicios que les sirven a los delincuentes que lo que quieren es ganar impunidad, saltando los filtros que tienen las instituciones públicas. Yo creo que eso es muy importante sin duda y creo que nadie está negando lo contrario, señora Carmen Velarde, pero lamentablemente esto se conoció, por lo menos RENIEC lo supo hace 3 años y recién eliminan la inscripción 3 años después. ¿Por qué si ya conocían de este caso, de este hecho, no se pronunciaron o tomaron una decisión antes? En el reportaje se comenta, por versión del señor policía que da la información que ellos habían anunciado este tema de RENIEC. No obstante, los oficios que nosotros hemos encontrado, lo que hace la Policía Nacional del Perú es decirnos que necesitamos la información y todos los files de este señor porque está siendo investigado por el delito de estafa, delito contra el patrimonio. Pero no así, nos han dicho en ningún momento, este señor no tiene esa identidad. Y eso según justamente... el reportaje sí se había informado RENIEC eso. No es lo que nos han informado, por lo pronto es la policía, es más, le hemos solicitado, yo tuve la oportunidad de estar hace poco con el teniente general Oscar Arriola para fortalecer el apoyo que nos tiene que dar la Policía Nacional del Perú y una de las cosas que le he pedido es que cuando se trate de personas que tienen una identidad que no es la suya y que por lo menos la policía está encontrando esos indicios, nos lo haga saber directamente también para una investigación. No obstante, Angélica, aquí hay que resaltar algo.
El crimen organizado es internacional, no estamos hablando de un delincuente nacional que roba una manzanita, sino de personas que vienen acá al Perú tratando de cambiar identidad, buscando impunidad y que incluso vienen de otros países. Si me permite solamente, lo que pasa es que yo estaba buscando acá el documento que justamente, no sé si la producción me puede acompañar con este documento que manda Reniec, que justamente es un documento que le envía al papá, a la familia del niño que falleció justamente en el 2021, pero recién cancelaron el DNI cuando, sacado por este ciudadano colombiano, recién cuando Julio Chubitaype de Cuarto Poder los busca. ¿Por qué se da esto recién cuando los buscan? Nosotros depuramos muchos de los casos. Todo pasa siempre por una fiscalización ex post, no hablamos solo de un caso concreto. Recordemos, Angélica, que tenemos una base de datos de 36 millones de peruanos. Son 36 millones de peruanos cuyos datos y trámites son custodiados por el RENIEC. Y como le decía, hemos bloqueado más de 333.000 trámites desde el 2020 durante mi gestión de personas que han intentado obtener otra identidad. Y lo hemos dado a conocer aquí en Canal N, justamente los esfuerzos, eso no creo que es innegable. Pero en este caso puntual sí llama la atención que se pronuncia después de 3 años. Ahí tenemos justamente el documento de claro, lo vemos. Los familiares de Alberto Verona Rodríguez, justamente cuando se da justamente la observación, está ahí todo recopilado, están las fechas. Por eso que se cuestiona la lentitud por pronunciarse y tomar una decisión, porque este sujeto, este ciudadano colombiano, este prontuariado, ha seguido operando bajo la fachada o el respaldo de esta identidad que robó, que usurpó por malos funcionarios de RENIEC. Exactamente. Y ahí ya estamos investigando todo el tema, hemos creado una comisión que está investigando todos los casos que las personas detenidas han tramitado dentro del RENIEC. Estos malos trabajadores no solamente nos han ocasionado un daño, se está revisando si esto solo ha quedado en la primera fila, quién debió ver esos documentos, dónde se quedó los documentos y la investigación. Pero nosotros... se han establecido responsabilidades, perdón, creo que hay unos que ya están detenidos. Administrativas. Sí, esas son responsabilidades penales. Hay 3 personas que fueron detenidas. Recordemos que meses antes se detuvo también a 2 personas que tuvieron relación con RENIEC y que hace poco habían dejado la institución. Pero estas 3 personas detenidas en diciembre aún continuaban trabajando, pero 2 de ellos se encuentran con prisión preventiva. Otra de ellas ha quedado con una comparecencia y claro, está todavía dentro de RENIEC, pero están en un área fuera, no tienen ya nada que ver con los trámites de registros civiles ni de identidad. Sí, pero permite, tenemos justamente nuestro compañero Julio Chubitaype estuvo en Octavo Mandamiento y esta es parte de lo que nos dijo en la entrevista de esta investigación que él realizó. Justo hoy día he recibido una información de una fuente que me confirma que la nueva cédula de identidad de este narcotraficante, Edgar Ruiz Pérez, como revelamos en el reportaje, ha conseguido una nueva cédula de identidad boliviana y se la han emitido el 10 de mayo del 2021. Es decir, no la puedo revelar aún, no la puedo revelar aún, porque me han mandado la foto incluso que tiene ahora en esta nueva cédula de identidad. En Bolivia le han dado un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Una nueva identidad. Una nueva identidad. O sea, ese mercado negro existe. El mercado negro de identidad que le permite a estos narcos de alto vuelo moverse, ¿no? Trasladarse de un sitio a otro, por lo que tienen requisitorias en varios países, que era el caso de Edgar Ruiz Pérez. Él tenía un pedido de... ¿Qué tienen que decir acerca de este nuevo caso? Porque ese ya es dentro de su gestión. Sí, yo le agradezco a todos los medios de comunicación que nos hacen conocer estos casos, pero el informe de don Julio Chubitaype carece de un punto importantísimo, ver, ¿cuál es? Angélica, y es quién ve el cadáver, quién ve al muerto y certifica una defunción. No lo hace RENIEC, lo hace un médico. El 80% de todo el trámite de una defunción depende de un médico y el Ministerio de Salud por eso emite directivas donde le pide a los médicos buscar con la huella digital para saber y reconocer ese cadáver, quién es. Segundo, nosotros hemos trabajado ya con el Ministerio de Salud la modificación del sistema informático de defunciones, el SINADEF, para que los médicos a partir del 1 de mayo se identifiquen con su DNI electrónico y emitan exclusivamente certificados de defunción digitales. O sea, la responsabilidad, según, si me permite, no es de RENIEC, según usted, sino de SINADEF. La responsabilidad es de ambas instituciones. ¿Por qué? ¿De RENIEC también? También, por supuesto. Porque nosotros hacemos un trabajo de verificación. En este reportaje aprecié que se entrevistaba a la señora que había hecho la declaración. Cuando la entrevistan, ella dice, no, yo no lo declaré porque en ese momento RENIEC inscribía de manera automática. No es así. Este caso se inscribe el 5 de noviembre. RENIEC había cortado a mediados de octubre el sistema de inscripción de las defunciones automático y se volvía a antes de la pandemia, donde una persona tiene que ir y declarar. ¿Qué es lo que pasa?
Las normas permiten que cualquier persona declare una defunción, no necesariamente el familiar, número 1. Y 2, una defunción se puede inscribir en cualquier momento, no hay plazo para inscribir la defunción. Claro, pero sucede que muchas personas en ese momento no inscriben el momento apropiado porque efectivamente están atravesando un momento de dolor y por eso no lo declaran. Así es, pero muchas veces, ¿quién lo declara? Los representantes de las funerarias. Y entonces, ¿cómo pueden ellos saber si ese cadáver que están enterrando es efectivamente la persona que se dijo ser? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros verificamos la huella del declarante, verificamos la firma y huella del médico. Pero aquí recordemos algo. Aquí se ha inscrito un certificado de defunción manual, en papel. Y ese es un tema que estamos trabajando con el Ministerio de Salud y por eso a partir del 1 de mayo se tiene que inscribir todo digitalmente. Estos formularios en papelito que no tienen mayores seguridades podrán usarse para zonas muy alejadas donde no hay internet. Claro, es el tema de la logística, porque volvemos al punto inicial. O sea, ¿va a seguir pasando entonces? Va a seguir pasando y van a salir más casos, Angélica. ¿Por qué? Durante mi gestión le he dado prioridad a los registros civiles y nosotros hemos incorporado ya 10 millones de actas de los municipios provinciales y me faltan todavía 2,5 millones más que debemos estar acabando en mayo. Al salir esa información, estamos comenzando a cruzar defunciones. Al ponerlas al sistema, se atan a un nacimiento y ahí comienzan a saltar también nuevos casos. O sea, usted está reconociendo que hay vacíos en el sistema. Y por esto van a aparecer más casos, porque es lo que nos está diciendo. No hay vacíos en el sistema. Lo que hay es un trabajo que se dejó de hacer en RENIEC en un momento, que era incorporar los registros civiles. ¿En qué momento civiles. se dio esto? En todo el tiempo que ha tenido RENIEC. Recordemos que cuando se crea el RENIEC, la norma le daba, si mal no recuerdo, 3 años para incorporar todos los registros civiles. Cuando yo llegué, creo que se había incorporado solo el 20%. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado hasta el momento 10 millones de actas. Aún quedan por lo menos 15, 20 millones de actas de los municipios distritales a nivel de todo el país para ser incorporadas, además de los documentos que están en los consulados, que ya estamos trabajando con Relaciones Exteriores para incorporarlos a nuestra base de datos. Cuando se cruce toda esa información, lo que va a ocurrir es que va a saltar nuevos casos. Pero necesitamos tener esa información completa. Si no la tenemos, no podemos tener un registro de genealogía, una trazabilidad de la persona, cuándo nació, cuándo se casó, cuándo se divorció, cuándo falleció realmente. Claro, de todo lo que usted nos está diciendo, efectivamente sí. No estoy diciendo que sea una tarea sencilla, porque efectivamente cruzar datos, imagínate, es un universo bastante grande. Bastante grande, claro que sí. Pero lo que no termino yo de entender, por lo menos, o no me parece comprensible, es que si una autoridad está comunicando de un caso de alguien que ha suplantado una identidad, no se hayan tomado la decisión de en ese momento cancelar. Porque ese sujeto ha seguido haciendo de las suyas y saliendo y entrando del país con una absoluta libertad. Volviendo al caso inicial. Y tiene toda la razón, Angélica. Por eso la Dirección de Registros de Identificación, que es la encargada de hacer todos estos trámites, evaluar el DNI, los documentos que llegan, está en este momento, está haciendo todo un trabajo de investigación. ¿Qué es lo que pasó con ese caso? ¿Por qué se quedó? ¿Cuándo se supo? Porque nosotros tenemos que actuar de inmediato, como se han hecho también en muchos casos que hemos encontrado, 923 casos, por ejemplo, que hemos encontrado en flagrancia, tratando de usurpar la identidad y que ya se han generado los procesos administrativos dentro de RENIEC y se han pasado los casos a la Procuraduría. ¿Para qué? Para las denuncias, pero no podemos vivir así, no podemos denunciar y que la Fiscalía se llene de casos y más casos y más casos y más casos. Aquí tenemos que hacer un trabajo en conjunto. ¿No? Sí, pero tenemos que trabajar de otra manera. Por ejemplo, intercambiar ya con la Policía Nacional un pedido que le hemos hecho, y por escrito también, es necesitamos su base de requisitoriados, a la Policía Nacional del Perú como tal. ¿Por qué? La base de requisitoriados tiene que ser cotejada con la base de datos de RENIEC, y no solamente hablo de nombres o DNIs y fotografías, también de huellas digitales. Igual estamos haciendo con el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Por qué? Porque al cruzar los datos van a saltar personas que han podido tener otra identidad, o en todo caso, cuando vengan mañana a tratar de inscribir una defunción, inmediatamente va a saltar un aviso que diga requisitoriado o buscado por la policía. Bueno, y eso nos va a ayudar. Que se corrijan y no conozcamos más de estos casos porque son indignantes y muy preocupantes. Yo no quería dejar de conversar otros temas porque usted ha decidido optar por una reelección al frente del RENIEC y se han dado algunas posibilidades, por lo menos del Congreso, de bloquear esta posibilidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, yo no siento que haya un bloqueo. Yo soy una técnica, me he dedicado toda mi vida a la gestión pública, tengo cerca de 28 años dentro de la gestión pública, 28 años de trabajo y creo mucho en la meritocracia. Me he presentado a un proceso, a un concurso, en donde ya salí de un reglamento, se nos ha dado pautas, he presentado ya la documentación que se me ha pedido y a eso me someto. Serán finalmente las autoridades de la Junta Nacional de Justicia quienes tomen la decisión pertinente.
Pero usted está de acuerdo o en contra de que se bloquee la reelección de autoridades como el jefe de RENIEC, el jefe de la OMPE. Yo no quisiera pensar que se bloquea o no se bloquea. Las normas ahorita son las que están y permiten una ratificación. Ya Pero si se aprueba una norma posterior, ¿cuál es su opinión? Seguiremos las normatividades previstas. Yo entiendo que cuando se presenta una norma no se presenta solamente porque el corazón lo dice, se presenta porque hay una investigación, porque se ha hecho un estudio, un diagnóstico, un dimensionamiento del Estado y de las necesidades. Y como institucionalista me someteré finalmente a las reglas de juego. Se somete a la regla de juego a pesar que pueden sonar para algunos, entendidos en el tema, a injustas y arbitrarias, hasta dictatoriales de parte del Congreso? Yo tengo la seguridad, mire, que en estos 3 años hemos hecho mucho por romper delincuencia en el RENIEC, por mejorar el registro, traerlo al presente, por tener a personas con un DNI actualizado y masificar un DNI electrónico en todo el país. Hemos descentralizado 31 centros de impresión de DNI electrónico en todo el país. ¿Quién ha logrado eso? Estoy segura que esa gestión va a ser valorada. Hemos presentado toda la documentación y más allá de cualquier pensamiento que pueda haber, que hablen no solamente los números, sino también la ciudadanía que ha sido atendida en mi gestión. Hemos hecho un trabajo social muy grande, hemos ido a lugares muy alejados, hemos creado agencias del voluntariado de la identificación con varios municipios para atender a los centros poblados, comunidades nativas y campesinas. Carmen Velarde, jefa de RENIEC, ha estado con nosotros y le agradezco por estar y por esta entrevista, por responder y a por las dudas, que había muchas, por cierto, pero creo que las hemos despejado. Y bueno, seguiremos al tanto de qué nuevos casos se presentan en RENIEC, porque usted nos ha adelantado que van a continuar apareciendo esa trazabilidad de la información. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa en Octavo Mandamiento y vamos a volver con una entrevista, con una evaluación de la felicidad. Ayer hemos estado en el Día de la Felicidad. Y bueno, ¿qué tan felices somos los peruanos? ¿Qué nos hace felices a los peruanos? Vamos a evaluar ese tema con Jorge Yamamoto, su investigador social y consultor de la mejora de la calidad de vida. El clima llega gracias a Isdin. Love Your Skin. Elige un nuevo destino, alista tu mochila y siente lo bueno de viajar. Arma planes con tus patas, descubre paisajes de película y siente lo bueno de viajar. Relájate en familia, disfruta la naturaleza y siente lo bueno de viajar. Recorre el Perú este fin de semana largo del 28 al 31 de marzo. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar. Si te preocupa la platita... Las lucas. Las lucrecias. Las fichas. Los solanos. Los Villegas. O sea, los billetes. ¿Qué haces buscando en otro lugar? Los precios bajos están aquí. Laptop Asus a 1.999 soles y con tarjeta OA 1.899 soles. Colchón Vivajón de Plaza y Media 199 soles. Check. Encuentra esto y más en plazavea.com.p. ¿Tu fibra viene solo con fibra? Porque la nueva fibra Movistar viene con todo. Fútbol. Información. Batallas y risas a un gran precio. Pídela con TV y aprovecha el bono de 1000 megas por 6 meses. Movistar, con todo. El gas barato es una gran medida de los políticos que solo nos usan en campaña. El gas más caro lo pagan los peruanos que viven en el interior del país. El Perú tiene mucho gas, pero no llega a los más pobres. Y ahora quiere que paguemos el gas de las empresas más grandes. La observación a la ley de masificación del gas plantea que los usuarios más humildes subsidien a los grandes consumidores del país. Y no solo eso, ahora quieren que financien utilidades mucho más grandes para el monopolio extranjero que maneja nuestro gas. El Congreso debe rechazar esta gran injusticia contra los más pobres. La masificación no es para las empresas más grandes. La masificación del gas es para el pueblo.
Vive la experiencia del MBA, que marca la diferencia. MBA de ESAN, Profesionales sin Fronteras. De regreso ya en Octavo Mandamiento, los acompaña Angélica Valdés en esta noche y vamos a presentar en los documentos una información de último minuto sobre una decisión que se ha tomado en el ámbito del caso Vizcarra, es así como lo hemos visto y conocido. Se ha conocido que el Ministerio del Interior ha cambiado al jefe de búsqueda de Dijimín. Estamos hablando del coronel Luis Silva Collazos, quien justamente hacía el seguimiento y la videovigilancia al exmandatario, también al ministro Trujillo, y evidentemente estaba también revisando lo que eran las investigaciones que se desarrollaban dentro de EFICOP. Ese es el documento que ha conseguido nuestra unidad de investigación con respecto al caso del coronel Collazos. Ahí tenemos detalles de la decisión o la parte resolutiva: ampliar el periodo para la utilización de la técnica especial de investigación, seguimiento y videovigilancia, contra los investigados Martín Alberto Vizcarra, Edme Trujillo Mori, sin perjuicio, dice, de utilizarse contra las personas que evidencien vínculos de estos en el tránsito. Bueno, está ahí firmado por el fiscal Juan Carlos Villena. Ahí tenemos justamente la firma de este documento que queríamos presentarlo como último minuto en este oficio que ha sido cursado. Si podemos poner, por favor, Víctor, el primer documento cursado por el fiscal Luis Alberto Germaná al coronel Harvey Colchado. Es el primer documento donde justamente se dirige el fiscal adjunto supremo para saludarlo, dice, al mismo tiempo remitirle copia certificada a disposición, con fecha 4 de marzo de 2024, para su conocimiento. Son varios documentos que justamente dan cuenta de esta decisión. Como repetimos, el cambio al jefe de búsqueda de Dijimín, el coronel Luis Silva Collazos. Es información de último minuto aquí en Canal N. Vamos a nosotros retornar con el tema que anunciábamos antes de la pausa, porque yo le comentaba aquí a nuestro entrevistado Jorge Yamamoto, investigador social y consultor en la mejora de la calidad de vida, sobre la felicidad. Yo nunca había escuchado que había un día de la felicidad y me llamó mucho la atención y me hizo preguntarme, por lo menos a mí, ¿qué me hace feliz? Yo le planteé a usted la pregunta, ¿qué hace feliz a los peruanos? Eso lo investigamos hace ya una década. Pusimos antropólogos en diferentes partes del Perú, hicimos entrevistas abiertas y desarrollamos una prueba psicométrica ad hoc, y encontramos que en ese momento el principal elemento de felicidad era la familia extendida y con la corona de los amigos. Ese era el tesoro, en la medida que cuando uno tiene problemas, que acá en el Perú sobran, vamos a acudir a la familia y los amigos. En nuestro refugio. Y cuando nos prestan atención, nosotros generamos oxitocina, que es un inhibidor de la hormona del estrés, que es el cortisol, y luego producimos opiáceos. En contraste, los países del autodenominado primer mundo, que son muy depresivos, buscan la soledad, leave me alone, cuando tienen un problema, y entran en una espiral de depresión. Luego, un buen lugar para vivir, con seguridad y con limpieza y con cierta estética, que el contenido del estético varía de lugar en lugar, y cierto sentido de desarrollo moderno, de progreso. Esos son los disparadores que hacen feliz a los peruanos. Bueno, justamente la pregunta que planteábamos aquí en el cintillo de Octavo Mandamiento es ¿por qué no somos felices? Usted nos dice que sí somos felices, pero lo que nos hace feliz es nuestro entorno familiar, básicamente. Pero efectivamente nosotros decimos no somos felices los peruanos porque hay un ranking, que ya me lo va a decir usted, lo comentábamos en interno respecto a la valoración exacta de los resultados, porque estamos en el puesto 68, ¿no? El primer puesto lo ocupa Finlandia, mientras Afganistán está en el 143 en el ranking de la felicidad. Ahí está Latinoamérica, en este ranking, ¿no? Solo en esta parte del continente, México está en el puesto 25, Argentina 48, 68 Perú, 79 Venezuela.
podríamos, digamos, la representatividad de esta encuesta, porque me comentaba usted respecto al caso de Finlandia, que es interesante sobre todo por el consumo de sustancias y demás cosas. Así es, en la investigación sobre la felicidad hay varias corrientes y una de ellas es la que reúne, por ejemplo, a la Universidad de Leicester, las Naciones Unidas y el World Happiness Report, que utilizan unas medidas que priorizan mucho la seguridad social. Entonces, la estabilidad, por así decirlo. El seguro de desempleo, la calidad de la educación y del sistema de salud. Entonces eso prioriza que países como Finlandia salgan en número 1, pero estos son países que tienen entre 46 y 48 suicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que el Perú está entre 1 y 3. Entonces, un indicador un poco más consistente es el suicidio. Lo mismo el consumo de antidepresivos. Eso es moderado porque también por vicios a veces no podemos comprar antidepresivos los peruanos. Porque no hay genérico en este caso, ¿no? Así es. Bueno, ya hay genérico, felizmente. Ah, qué bueno. Pero el tema es que utilizando otros indicadores, los resultados son muy discutibles. Además, específicamente el World Happiness Report utiliza unas medidas muy gringas, pensadas en esa mentalidad. Por ejemplo, el principal indicador es lo que se llama la escalera de Cantril y les pone a una persona, si una escalera tiene 10 pisos, ¿usted en qué piso está? Mientras que el peruano, especialmente el andino, lo mismo se encuentra en Bolivia, tiende a ser humilde medio, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, compadrito? Ahí más o menos, y ha comprado 10 camiones y está feliz por el nuevo nieto. Entonces hay que tener en cuenta las variaciones culturales, pero como estas encuestas están hechas fundamentalmente por economistas y por políticos internacionales, hay que echarle hielo y agua tónica al pisco. ¿Se puede hablar de alguna generación más feliz que otra? Porque, por ejemplo, tenemos estos llamados boomers, también los millennials o la generación Z. ¿Hay una medición o algo que nos pueda permitir ver en qué momento fuimos más felices, en qué momento del pasar el tiempo de los años? Sí, y se ha publicado mucho sobre eso, pero tenemos que recordar que mientras en Estados Unidos los boomers eran los hippies que estaban sin camiseta cantándole al amor y a la paz, aquí estamos sin camiseta, pero porque teníamos que hacer cola en Super Epsa y la economía era terrible. Entonces esas categorías de boomers, de Z, etcétera, no se aplican mucho acá. Lo que sí hemos investigado en contexto en el Perú es que la pandemia golpeó el mundo y el Perú. Entonces lo que era la familia extensa y los amigos se convirtió en la familia nuclear. Ya había conflicto cuando se apoyaba a la suegra y conflicto contra la otra suegra. Se fueron fragmentando, después entró algo así como ya nadie sabe para quién trabaja, los amigos no eran tan fieles, como que el Congreso contagió a las familias peruanas y ya nadie sabe para quién trabaja. Luego, siempre ha habido cierto cinismo de valores, ¿no? Se critica mucho cuando alguien hace una fechoría, pero la microfechoría está inserta en todo el país. Pero post pandemia la gente se volvió más descarada. Entonces ya se encontró un factor de relaciones con los otros que se llamó nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Era pero exactamente descarado. ¿cómo interpretar eso? Ver un noticiero ¿Ya? y aparece todo eso, ¿no? Ya no es tan solapa la corrupción, sino es mucho más descarada. Bueno, porque también hay más mecanismos, no sé si llamarlo tecnología, que nos permite conocer, digamos, a mayor detalle cosas que pasan en el día a día. También, pero aún controlando el desarrollo tecnológico y midiendo directamente el comportamiento, se ha deteriorado mucho esto. Y basta salir a la calle, entonces eso, obviamente, ¿quién puede ser feliz en ese entorno? Hay quienes piensan o sienten, por lo menos, que antes, quizás en anteriores generaciones o cuando éramos más chicos, éramos felices con cosas simples, sencillas, ¿no? El día a día. Quizás actualmente no se percibe eso, ¿no? Hay una sensación quizá de personas que andan como mortificadas o amargadas ya de por sí, desde que empieza o arranca la semana. Yo creo que hay hasta 3 factores, ¿no? El primero es que el estrés se ha incrementado exponencialmente con el crecimiento de la violencia, sicariato, cosas que no se veían antes y la violencia callejera. Lo vemos a diario en los noticieros, ¿no? Sí.
Que es parte del día a día, la realidad. Lamentablemente. La crisis económica y el pandemonio político, ¿no? Porque cuando uno más o menos ve que el país está en dificultades, pero hay una esperanza, la gente se pega al optimismo. ¿El factor político tiene alguna incidencia así realmente notoria? Un factor depresor es cuando uno no ve solución. Y si uno le pregunta al peruano promedio, ¿usted cree que hay solución con esta clase política? Y va a responder no. ¿Y eso qué va a implicar? Una perspectiva de la economía, una fuga de talentos, y el que no tiene talento igual fuga, entonces tiene una incidencia directa. Vamos a hablar justamente de la incidencia directa de la violencia, de la inseguridad en nuestras calles. Yo le agradezco, señor Yamamoto, por esta entrevista y por estas apreciaciones justamente de la felicidad. Con mucho gusto. Y a intentar ser felices, ¿no? Así a intentar, por lo menos depende de uno, yo creo. Es un factor, no sé si determinante, pero sí depende de uno. Le agradezco por estar con nosotros en Octavo Mandamiento. Con mucho gusto. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología. Pero antes una brevísima pausa chiquita y regresamos. Ya empezó el Cyberbea de plazabea.com.p con precios irrepetibles del 18 al 22 de marzo. Lavadora LG carga superior de 23 kilos a 2.499 soles y con tarjeta O a 2.299 soles. No te pierdas el Cyberbea de plazabea.com.p. Debemos estar preparados para las lluvias intensas. Aleja los aparatos eléctricos de las ventanas y desconéctalos cuando no los uses. Baja la llave general de luz y repara las grietas y filtraciones de tu casa. Trabajemos unidos. El gas barato es una gran medida de los políticos que solo nos usan en campaña. El gas más caro lo pagan los peruanos que viven en el interior del país. El Perú tiene mucho gas, pero no llega a los más pobres. Y ahora quiere que paguemos el gas de las empresas más grandes. La observación a la ley de masificación del gas plantea que los usuarios más humildes subsidien a los grandes consumidores del país. Y no solo eso, ahora quieren que financien utilidades mucho más grandes para el monopolio extranjero que maneja nuestro gas. El Congreso debe rechazar esta gran injusticia contra los más pobres. La masificación no es para las empresas más grandes. La masificación del gas es para el pueblo. ¿Con qué quiere que le engría hoy a mi gordita? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Pero te has hecho pila? No importa, mi reina, te mereces todo. Nada mejor que engreírlo siempre. Beapets es para ti, de todo para engreírlos a precios bajos todos los días. Comida para perro Belsa 102 soles 90 y con tarjeta O 95 soles 90. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Vive la experiencia del MBA, que marca la diferencia. MBA de ESAN, Profesionales sin Fronteras. Continuamos en Octavo Mandamiento. Yo adelantaba el tema que sigue, de la felicidad pasamos a la inseguridad, a lo que nos mantiene en permanente zozobra, porque comenzábamos aquí antes, en el medio de la pausa, respecto a que realmente en la calle nadie puede estar tranquilo, y no hay una evidencia de eso. Es lo que le ha sucedido a Isela Valcarce, por poner un ejemplo tan solo de lo que pasa a diario cada peruano. Tenemos ahí justamente el momento del robo. Ella estaba caminando, en realidad despreocupada, ya por llegar a casa, aparentemente estaba ya en una conversación telefónica, y sucede lo que hemos visto tantas veces nosotros aquí en el noticiero, por lo menos, ¿no? Que le arranchan y lo dejan a uno como que en shock, ¿no? No sabe cómo reaccionar, cómo hacer. Disculpa, te vuelvo a presentar, Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología. Sí, y la pregunta que uno se hace después es, si le pasa a Gisela, si le pasa a Paolo, ¿qué puedo esperar yo, no? Definitivamente estamos en un contexto de no solamente de inseguridad, sino también de constante preocupación, constante tensión, porque en la calle es un espacio donde estamos cotidianamente y no sabemos qué es lo que nos puede ocurrir. Y no podemos estar tranquilos, o sea, uno no puede estar tranquilo caminando por la calle. Tenemos el caso de otra jovencita que estaba, pues una menor, aparentemente menor de edad, está con su mochila, no sé si saliendo de la universidad, del instituto, del colegio, me dicen, y está tranquila, y de pronto la agarran por el cuello, la llevan a un rincón estos dos sujetos, uno que el cómplice que está avanzando más adelante, le quitan la mochila y la pobre, pues, en shock. Sí. Le quitan la mochila y bueno, ahora lo que pasa con muchos jóvenes
niños incluso, que están con el celular en la calle, ¿no? Porque ya se ha vuelto común que menores de edad tengan celular también. Y porque es una herramienta que los padres usan a veces para poder controlarlos, cuidarlos, vigilarlos, mantener seguimiento, y termina siendo finalmente un objetivo de la delictividad, ¿no? Entonces, nuevamente, el problema es que la delincuencia comienza a ahogarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, y eso es lo más preocupante, ¿no? ¿Considera usted que hay en ese momento una estrategia para dejar de ver esto a diario? Yo creo que hay muchas carencias a pesar de que hay muchas capacidades, y eso nos pone en una cuestión bien paradójica. Por ejemplo, volteemos rápidamente a ver lo que está pasando en Trujillo. El coronel Reboreo está liderando un operación, un trabajo muy intenso y muy fuerte en Trujillo en contra de los pulpos, y es evidencia de que la policía, por ejemplo, en la fiscalía hay capacidades para hacerlo. Lo que hace falta es una voluntad para poder tomar la decisión y poder entrar. Entonces, uno que hace la pregunta es, ¿por qué no podemos verlo de Trujillo también en otros lugares del país, ¿no? Claro, pero estamos hablando en este caso de algo mayor, ¿no? Un crimen organizado que definitivamente Trujillo, La Libertad, que está en una situación caótica, pero en realidad ya se ha extendido por todo el país. Yo le preguntaba por el tema de estrategia porque recordemos que parte del norte del país está con una declaratoria de emergencia y por lo menos, a pesar que vemos que se dan algunos golpes, algunos avances, por lo menos las personas con las que hemos podido conversar, entrevistar, no ven una estrategia de fondo. La sensación generalizada es que no hay un norte claro, ¿no? Y eso realmente es esperanzador, ¿no? Y lo que estamos esperando, bueno, ayer han salido los empresarios y los sindicatos a pedirle al gobierno, por favor, toma medidas porque estamos perdiendo mucho dinero. O sea, los cálculos que han hecho y los datos de hoy día, de ayer... Corrupción, claro. En corrupción, pero también en pérdidas en comercio y demás actividades. O sea, hagamos un cálculo muy sencillo. Lo que han enseñado ellos es que en cada año se pierden 35.000 millones de soles. Estamos hablando que es una cifra que equivale al 3% del PBI. Y sobre todo ellos se reunieron con el ministro, les prometieron algo y al final no se quedó en la conversación. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Porque finalmente lo que genera es mucha más desconfianza. Los datos sobre desconfianza de nuestra policía y de nuestro Ministerio del Interior son también grandes en función de que no hay una respuesta clara, ¿no? Bueno, los 84% de los peruanos no se siente seguro en las calles. Hablaba usted hace unos instantes de los empresarios que han salido en esta conferencia de prensa porque no han sido, o más bien fueron escuchados, pero como si no hubieran sido escuchados porque no pasó no se tomó ninguna medida de lo que ellos esperaban. Hemos visto también el caso de los bodegueros, que digamos que el día a día muchos negocios han tenido que cerrar porque las extorsiones los tenían en permanente zozobra y obviamente pues entré en un negocio y es vivir tranquilo, pues uno opta por vivir tranquilo, ¿no? Y ese caso es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de negocios muy pequeños, muy locales, donde no estamos hablando de la gran empresa que también es afectada, sino del vecino que hace un esfuerzo para poder salir adelante, poner una bodeguita en su casa, en su garaje, donde pueda, y termina siendo víctima de la extorsión, o sea, tratando de sobrevivir. En ese caso, ¿pasa por qué? ¿Por una penalización? Porque hablaba en esa mañana en Canal N el presidente de la Asociación de Bodegueros de que ellos estaban pidiendo o querían, por lo menos de parte de las autoridades, que se penalice las extorsiones. No hay ninguna evidencia que demuestre que el incremento de las penas tenga un efecto claro sobre la reducción de la delincuencia. No pasa por ahí. No pasa por ahí, pero sí pasa por otro lado con cosas que ya han sido demostradas, y aquí hay que ser claros, no se trata de inventar la pólvora. Ya hay un trabajo reconocido en temas de investigación e inteligencia policial que tienen resultados. Y temas como los que estamos viendo de robos menores están vinculados a mercados ilegales que cada vez son más extensos. Y lo más preocupante es que no estamos dimensionando lo que estos mercados ilegales y economías ilegales significan para el país porque se están comiendo nuestra economía. Bueno, son tiempos en los que hablamos mucho de lo que pasa a diario, lo vemos en los noticieros, sobre lo que preocupa a los peruanos. ¿Esto pasa por un cambio de autoridad? Eso pasa por un liderazgo claro y un norte también claro. Va mucho más allá de un ministro del Interior de turno, porque eso puede variar demasiadas veces. Hablando de políticas de Estado dirigidas por el presidente de la República. Sí, y creo que coincidiremos todos, y vuelvo nuevamente al ejemplo de lo de ayer de los sindicatos y los gremios, se cae de Maduro y es muy necesario ya una agenda de Estado contra la inseguridad, porque estamos pasando por una crisis realmente crítica en esta materia, ¿no? ¿No ve, digamos, un punto a favor de lo que se está haciendo actualmente, digamos, no como una estrategia en general, pero sí una acción que, digamos, nos puede llevar por ese camino? Bueno, efectivamente, vuelvo nuevamente al ejemplo del coronel Reboreo en Trujillo. Ese ejemplo es muestra de que se puede hacer, de que hay capacidades y hay competencias. Lo que se requiere es darle, a esa sostenibilidad, al coronel Reboreo darle protección, porque viene siendo amenazado ya hace buen tiempo, pero al mismo tiempo ver la forma de que eso se replique en otros lugares del país que también tienen condiciones urgentes y que están creciendo hacia esa ruta, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado, pero digamos el robo al paso, el cogoteo de este caso de esta jovencita, el caso de Isabel Balcácer, que realmente es el día a día
de los peruanos. Lamentablemente no estamos... El problema ahora es que no podemos hacer la división entre esa delincuencia común y el crimen organizado por lo siguiente. Porque en el medio existe una cosa llamada economías ilegales que son justamente lo que están movilizando ese tipo de actividades. Entonces el sujeto que cogotea... El sujeto que cogotea a una estudiante para robar el teléfono es porque lo quiere vender en algún mercado y hay un grupo de gente, una banda, una organización que efectivamente va a traficar con ese teléfono posteriormente. Entonces ya hablamos de una escala distinta de discusión. Entonces estos sujetos que cogotean, que le roban a Gisela, que extorsionan a Paolo, que cogotean a la menor, están vinculados a un circuito económico ilegal muy complejo que es el que está creciendo y eso es lo realmente preocupante, ¿no? Gracias por el análisis de esta problemática, esta situación que incrementa, hablamos de todo Lima. Creo que no podemos hablar de un distrito en particular. Lamentablemente no. Lamentablemente sí, es muy preocupante. Te agradezco mucho por esta entrevista. Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología. Bueno, ha sido un gusto acompañarnos en Octavo Mandamiento en esta noche. Se quedan como siempre a esta hora con Pancho de Pierola y Mundos Paralelos. Chao, chao.